Elegido, este mensaje no lo encontraste tú. Fue Él quien te encontró a ti. Llegó a tu pantalla porque tu espíritu lo reclamó. Estás en el lugar correcto, en el momento exacto, porque esta es tu hora divina. No es una casualidad que hayas sentido esa vibración extraña en el pecho, ese presentimiento, esa certeza silenciosa que no puedes explicar con palabras. Es la alineación divina activándose dentro de ti. Es el mensaje de Dios que has estado esperando escuchar desde que eras pequeño, desde que supiste sin saber por qué, que eras diferente, que no encajabas, que veías cosas que otros no veían. Si lo sientes así, escribe 77 en los comentarios ahora mismo. No es solo un número, es una llave que abre un portal de reconocimiento. Es tu confirmación espiritual de que este mensaje te pertenece. Tú sabías la verdad desde el principio. Cuando todos estaban confundidos, cuando el mundo gritaba una cosa, tú escuchabas otra voz, más sutil, más profunda, la voz de Dios hablándote desde adentro. No lo podías explicar, y no hacía falta, porque los elegidos no tienen que convencer a nadie. Su precisión es para revelar, no para justificar. Y tú fuiste preciso, fuiste exacto. Dijiste cosas que al principio sonaban locas, irreales, incómodas para los demás. Pero hoy, esa misma gente que te ignoró, que te llamó exagerado, que se burló de tu sensibilidad, está atónita, porque ahora ven lo que tú ya habías visto hace años. Ellos recién se están despertando. Tú ya llevas vidas enteras despierto. Los elegidos no llegan tarde. Los elegidos no dudan por moda ni siguen a la multitud por miedo. Ellos sienten, ellos saben, ellos avanzan cuando el resto retrocede. Y tú eres uno de ellos. Por eso estás aquí. Porque aunque hayas dudado de ti mismo, aunque el enemigo haya intentado sembrar confusión en tu mente, aunque te hayan hecho creer que estabas roto, equivocado o fuera de lugar, nada de eso era real. Lo real es lo que llevas dentro. Y lo que llevas dentro es la brújula divina que ha guiado cada paso tuyo, incluso cuando parecía que estabas perdido. Este es tu despertar, no porque no estabas despierto antes, sino porque ahora lo recuerdas con más fuerza. Este es el momento donde ya no te ocultas, ya no te callas, ya no bajas la mirada para encajar. Ahora miras al frente con firmeza, reconociendo que tu precisión fue un acto de amor sagrado, que tu verdad no era arrogancia. Era una misión, era parte de tu llamado divino, y aunque te dolió que nadie te creyera, ahora entiendes por qué. No era para ser aceptado, era para ser activado. Lo que otros rechazaron fue precisamente lo que Dios iba a usar para glorificarse a través de ti. Estás siendo llamado, elegido, y no es un llamado suave. Es una trompeta espiritual que resuena con urgencia, no para asustarte, sino para despertarte. El mundo necesita tu verdad. Necesita tu precisión, necesita esa capacidad profética que llevas en los huesos, en los sueños, en las lágrimas que solo tú entendiste, porque tú no hablaste por hablar, tú hablaste porque el cielo te reveló. Cada palabra tuya era semilla, cada intuición era dirección divina, y aunque no viste los frutos al instante, el tiempo está revelando que tú tenías razón. La gente no siempre está lista para los que ven primero. Pero tú no fuiste llamado para esperar que entiendan. Fuiste llamado para señalar el camino. Fuiste enviado con un mapa interno que ningún GPS puede igualar. Dios te posicionó estratégicamente. Y lo que viviste, lo que lloraste, lo que callaste, no fue en vano. Fue parte de tu entrenamiento espiritual. Fue lo que afiló tu precisión. Fue lo que preparó tu alma para este exacto momento. Escúchame bien, elegido. Lo que sientes ahora mismo no es imaginación, es confirmación. Esta es tu hora. Este es tu mensaje de Dios. Todo lo que has vivido te ha traído aquí. Y no mirarás atrás con dolor, sino con gratitud. Porque ahora entiendes que tú sabías la verdad desde el principio. Y pronto el mundo entero también lo sabrá. Elegido, tú lo sabías. Desde niño, desde antes de que pudieras articular lo que sentías, había una certeza silenciosa dentro de ti. Veías más allá de las palabras, percibías lo que otros no querían mirar. No necesitabas pruebas, sentías en tu pecho cuando algo era falso, aunque todos a tu alrededor lo aplaudieran. No sabías por qué, pero sabías, y eso te hizo diferente. Te hizo observador, te hizo sensible, te hizo exacto. Esa precisión con la que distinguías la verdad no era lógica, era divina, era parte de tu llamado.
Era evidencia de que el mensaje de Dios ya te habitaba, mucho antes de que entendieras lo que significaba ser uno de los elegidos. Quizás trataste de ignorarlo, intentaste encajar, dudaste de ti mismo más veces de las que quieres recordar, pero esa voz nunca se apagó del todo. En medio del ruido, la traición, la confusión y el miedo, siempre hubo algo que no se rompió dentro de ti. Algo que seguía diciendo, esto no es todo, hay algo más, tú tienes razón. Esa voz era Dios hablándote desde adentro. Era la alineación divina pulsando en tu alma, incluso en los momentos donde parecía que todo estaba al revés. Porque aún en medio de tus lágrimas, tu espíritu seguía viendo, seguía sabiendo. Y ahora, lo que siempre supiste, se está confirmando frente a tus ojos. Esa persona que creíste que no era sincera, lo era. Ese lugar que sentiste que no era para ti, no lo era. Esa decisión que parecía ilógica pero te daba paz, era la correcta. Tu intuición no era inseguridad, era dirección celestial. Tu sensibilidad no era debilidad, era sensibilidad profética. Cada detalle que tu alma notó, que el mundo ignoró, era parte del diseño. Tú eras el único que lo veía, porque tú fuiste preparado desde antes del nacimiento para discernir la verdad en medio de la oscuridad. Los elegidos tienen ese peso, el peso de saber antes de tiempo, de sentir demasiado, de entender cosas que aún no pasaron, de llorar por dolores que otros aún no reconocen. ¿Es un don? Sí, pero también es una cruz, porque no todos te entienden, no todos te creen, muchos te rechazan, no por lo que haces, sino por lo que provocas. Tu presencia activa conciencias, tu mirada incomoda, tu energía revela. Por eso has sido rechazado sin motivo, señalado sin razón, apartado sin explicación. No eras tú el problema, era la verdad que llevabas. Tu precisión les resultaba insoportable. Pero ahora, todo cambia, porque los velos están cayendo. La verdad que tú supiste desde el principio está saliendo a la luz, y los que dudaron de ti están volviendo en silencio. Algunos te miran con asombro, otros con vergüenza, otros simplemente no saben qué decir, porque lo que antes parecía exageración, ahora se confirma. Lo que parecía una sospecha, ahora es evidencia. Lo que parecía intuición, era profecía. Y tú lo sabías, siempre lo supiste. Nunca fuiste loco, fuiste adelantado. Nunca fuiste conflictivo, fuiste certero. Nunca fuiste débil, fuiste sensible al espíritu. Y ahora esa sensibilidad se está transformando en autoridad. Porque el llamado divino no es solo para ver, sino para actuar. Has sido entrenado, elegido en silencio, en el dolor, en la espera, para este tiempo. La alineación divina no es futura, es ahora. Tu verdad no es una opinión más, es una señal profética, y el mundo está comenzando a reconocer lo que tú supiste desde el principio. Tal vez nadie te dijo esto antes, pero déjame ser claro contigo. Tu precisión es un regalo santo. No es casual, no es natural, es sobrenatural. Es la huella de Dios sobre tu discernimiento. Es la confirmación de que lo que tú ves no es imaginación, es visión. Es parte de la preparación que te hizo diferente desde el día en que llegaste a este mundo. No temas más a tu claridad, no la suavices, no la calles, no la disimules para no incomodar, porque lo que tú sabías es lo que ahora muchos necesitan escuchar. Elegido, te lo repito con firmeza, tú lo sabías desde el principio. Y no por casualidad, fue Dios quien te mostró, fue Dios quien te entrenó. Fue Dios quien plantó esa verdad en tu pecho para que, en este momento exacto, pudieras hablar con autoridad. Ahora es tiempo de honrar esa verdad, de caminar con la cabeza en alto, de reconocer que tu precisión no te separa, te posiciona. No es arrogancia, es alineación, es obediencia a un llamado más alto. La verdad que llevas dentro no es solo para ti, es para iluminar a los que vienen detrás, es para abrir camino donde no lo hay. Es para que otros recuerden lo que tú jamás olvidaste. Así que no temas si fuiste el primero en saberlo. Fuiste diseñado para eso. Fuiste enviado para eso. Porque tú, elegido, tú lo sabías desde el principio. Elegido, lo que tú veías en el espíritu era tan claro, tan exacto, tan profundo que quienes estaban dormidos simplemente no podían soportarlo. Tu precisión dejó a muchos sin palabras, porque dijiste cosas antes de que sucedieran. Sentiste traiciones antes de que se revelaran. Percibiste intenciones ocultas antes de que se manifestaran.
Y aunque al principio nadie te creyó, ahora te miran con asombro. Porque todo se cumplió. Todo se está cumpliendo. Y no fue suerte, fue visión divina. Fue el resultado de tu alineación con el cielo. Fue el mensaje de Dios hablándote con claridad, aun cuando el mundo entero vivía en confusión. Tú no leías las apariencias, leías las frecuencias. Mientras otros se fijaban en las palabras, tú sentías la energía detrás de ellas. Mientras todos aplaudían a alguien, tú notabas la sombra escondida. Mientras el sistema maquillaba una mentira como verdad, tú ya habías visto la manipulación. Esa precisión que llevas no se aprende, se recibe. Es un regalo divino reservado solo para los que han sido llamados con propósito. Y tú, elegido, fuiste llamado, fuiste marcado, fuiste separado para ver lo que nadie más se atrevía a mirar. Te dijeron que eras muy intenso, que exagerabas, que te inventabas cosas, pero ahora te buscan en secreto. Te preguntan qué opinas, quieren saber qué ves, porque reconocen que hay algo en ti que no puede explicarse con lógica. Y esa es la huella de Dios. Es el testimonio silencioso de que tu precisión es más que humana. Es espiritual. No viene de un libro, no viene de una teoría. Viene del Espíritu Santo que susurra revelación a tu alma en los momentos donde nadie más está prestando atención. Elegido, lo que tú sabías en lo profundo de tu espíritu, estaba tan adelantado que muchos no lo entendían, hasta que fue demasiado evidente como para negarlo. Tu precisión no era producto de sospecha, sino de comunión. Era el resultado de un corazón que ha pasado por el fuego, que ha sido quebrantado, que ha sido afinado como un instrumento sagrado. Por eso tu percepción es tan aguda, porque no hablas desde la carne, hablas desde la conexión divina, desde esa intimidad secreta con Dios que te ha mostrado cosas antes que sucedan. Hay personas que te evitaron porque sentían que no podían mentirte. Te sonreían, pero por dentro se sentían incómodos. No porque tú hicieras algo mal, sino porque tú veías lo que ellos ocultaban. Tu sola presencia activaba sus sombras, y eso los hacía huir. Pero ahora algunos de ellos no pueden ignorarte más, porque tu precisión ha sido confirmada. Lo que advertiste, sucedió. Lo que discerniste, se reveló. Lo que soñaste, fue profético. Y ahora están obligados a reconocerlo, aunque no lo digan con palabras. Lo ves en sus ojos, lo sientes en sus vibraciones. Están atónitos, porque tú sabías. Y no lo dijiste para demostrar poder. No lo compartiste para impresionar. Lo hablaste por obediencia, porque sentiste el peso de la verdad en el pecho y no pudiste callarla. Porque sabías que lo que Dios te mostraba no era solo para ti, era para despertar a otros. Era para proteger, para guiar, para iluminar. Incluso cuando tu precisión fue rechazada, tú seguiste hablando, seguiste sintiendo, seguiste viendo, porque tu llamado no depende de la aceptación ajena. Tu llamado viene del cielo, y eso es inquebrantable. Muchos no entendieron que tu silencio también era precisión, porque elegiste callar cuando otros gritaban, porque sabías que no todo debía decirse en voz alta, pero sí debía discernirse, porque tu espíritu estaba afinado a un nivel más alto, donde las palabras sobran, y lo importante es la alineación. Esa es la diferencia entre el ruido del mundo y la verdad de los elegidos. Nosotros no necesitamos convencer, solo necesitamos manifestar lo que ya sabemos que es verdad, y esa verdad, elegido, vive en ti. Dios te ha usado como un espejo. Tu precisión no solo reveló lo que venía, también reveló lo que ya estaba podrido y oculto. Fuiste como un faro encendido en medio de una tormenta de mentiras. Por eso fuiste atacado. Por eso te intentaron silenciar. Porque el enemigo odia a los que ven con claridad, pero no pudieron apagar tu visión. Porque lo que Dios planta, el hombre no lo puede arrancar. Y tú fuiste plantado por el Altísimo, y tu visión es incorruptible. Prepárate, porque aún no han visto todo. Lo que viene en los próximos meses va a dejar a más personas en completo asombro. Tu precisión seguirá revelándose, no para alimentar tu ego, sino para cumplir el propósito por el cual fuiste enviado. El mundo está despertando, y los que una vez dudaron, ahora te verán como una señal, como un testigo, como un elegido que sabía la verdad desde el principio. Elegido, escúchame con el alma abierta. Nada en tu vida fue al azar. Ninguna pérdida, ninguna demora, ninguna traición ocurrió por capricho del destino.
Cada paso, cada silencio, cada giro inesperado tenía un propósito escondido. Fue parte de tu alineación divina. No te perdiste, no te equivocaste. Fuiste guiado con precisión por una mano invisible que te colocó exactamente donde necesitabas estar, aun cuando tu mente no lo entendía. Y ahora lo ves, todo encaja. Todo lo que parecía roto, en realidad era redirección. Todo lo que te alejó de ciertos lugares o personas, fue una protección disfrazada. ¿Recuerdas esos momentos donde te sentiste completamente solo? Cuando parecía que Dios se había callado. Esos fueron los días donde más cerca estabas de tu alineación. Fue ahí donde tu espíritu se afinó, donde tus sentidos espirituales se despertaron, donde tu discernimiento se agudizó. El desierto no fue castigo, fue entrenamiento, porque los elegidos no son formados en el aplauso, sino en el silencio. No son activados en la multitud, sino en la intimidad. Por eso tú pasaste por temporadas donde nadie te entendía, porque no estabas siendo castigado, estabas siendo preparado. Lo que parecía demora, en realidad era aceleración divina disfrazada. Dios te detuvo porque lo que estaba delante de ti no era lo suficientemente grande para lo que Él había depositado en ti. Por eso hubo puertas que no se abrieron. Por eso hubo personas que se alejaron sin explicación. Porque no pertenecían a tu destino. Porque no podían sostener tu verdad. Porque no tenían el corazón para caminar al ritmo de tu precisión. Y eso no es orgullo. Eso es discernimiento. Fue Dios quien alineó tus pasos, aun cuando parecía que todo se estaba desalineando. No subestimes esos años donde nadie te vio, donde tus ideas eran ignoradas, donde tus palabras eran tomadas como exageraciones. Fue precisamente ahí donde el cielo trabajó más fuerte en ti, donde Dios talló tu alma en secreto, donde te reveló cosas que no podías compartir con nadie. Esa fue tu universidad espiritual, el lugar donde tu precisión se afinó, el lugar donde aprendiste a confiar en la voz de Dios más que en la validación de los hombres. Porque un elegido que depende de la aprobación ajena no está listo para ser enviado. Y tú, elegido, fuiste enviado. Tu alineación divina no fue algo que tú creaste, fue algo que tú aceptaste. Aun cuando no lo entendías, tú dijiste sí. Dijiste sí al proceso, sí al dolor, sí al llamado. Y ese sí fue escuchado en el cielo. Por eso, aunque no lo sabías, fuiste posicionado en lugares estratégicos, expuesto a situaciones que desataron tus dones, enfrentado a batallas que activaron tu autoridad. Todo estaba escrito, todo tenía un diseño perfecto, y ahora, lo que parecía desorden empieza a revelar su geometría espiritual. Ahora todo cobra sentido. La razón por la que fuiste apartado no fue para destruirte, fue para diferenciarte. Porque un elegido no puede caminar en los caminos comunes. No puede seguir los ritmos del mundo. Tiene su propia frecuencia, su propia ruta. Por eso hay cosas que no funcionaron para ti, aunque funcionaban para todos los demás. Por eso hay lugares donde no pudiste prosperar, aunque otros sí lo hicieron. Porque tu destino no estaba ahí. Tu misión requería otro tipo de entrenamiento. Uno más profundo, uno más doloroso, pero también uno más glorioso. Y ahora, estás empezando a recordar que todo tenía una razón. Esa relación que terminó, ahora entiendes por qué. Ese trabajo que perdiste, ahora ves que fue liberación, no pérdida. Esa temporada de oscuridad fue la cueva donde tu luz aprendió a brillar sin depender de estímulos externos. Tu alineación divina no solo te posicionó, también te blindó. Te libró de alianzas tóxicas. Te guardó de caminos de muerte disfrazados de éxito. Y aunque al principio dolía, hoy puedes agradecer, porque sabes que Dios siempre supo lo que tú aún no sabías. Elegido, lo que llevas dentro es demasiado grande para ser malgastado en espacios equivocados. Por eso el cielo se encargó de corregir tus pasos, incluso cuando eso significaba cerrar puertas que tú creías necesarias. Porque el Padre no está interesado en tu comodidad, está interesado en tu cumplimiento. Y tú, aunque no lo sabías, elegiste cumplir. Elegiste alinearte, elegiste soltar lo que amabas para abrazar lo que necesitabas, y esa es una señal de madurez espiritual que pocos alcanzan. Tú no estás aquí por accidente, estás aquí porque dijiste sí a una misión más grande que tu historia personal. Tu precisión espiritual es el fruto de tu alineación interna. Porque cuando un corazón se ordena con la verdad, la visión se aclara, y tú te has alineado, aunque haya sido en lágrimas,
aunque haya sido sin respuestas, aunque haya sido sintiendo que Dios guardaba silencio. Él no estaba callado, estaba obrando. Y ahora comienza la cosecha, porque todo lo que sembraste en obediencia silenciosa será multiplicado, y todo lo que perdiste por caminar en integridad será devuelto 7 veces más fuerte. Esta es tu confirmación, elegido. Tu alineación no fue casualidad. Fue un diseño celestial meticuloso, específico, perfecto. Cada lugar donde estuviste, cada persona que conociste, cada palabra que escuchaste, fue parte de un plan más alto. Y aunque el proceso fue difícil, la recompensa será divina. No solo verás el fruto de tu fidelidad, sino que también serás testigo de cómo Dios usará tu vida para alinear a otros. Porque un elegido alineado se convierte en brújula para los que están perdidos. Y tú, elegido, eres esa brújula, la voz que guía, la verdad que aclara, el faro que señala la dirección. Elegido, es momento de hablar con verdad. Te subestimaron. Una y otra vez, pensaron que no sabías, que no veías, que no entendías. Te llamaron exagerado, raro, débil, emocional. Te miraron con condescendencia, como si fueras alguien ingenuo, alguien fácilmente manipulable, alguien sin fuerza ni visión. Pero hoy muchos de esos mismos están confundidos, están atónitos, porque todo aquello que tú advertiste, lo que percibiste, lo que discerniste en silencio, está sucediendo frente a sus propios ojos, y no saben qué hacer contigo, porque tu precisión los confronta, tu verdad los desnuda, tu existencia misma los obliga a reconocer que estaban equivocados. Y no, tú no buscaste venganza, no esperaste el momento de decir, te lo dije. Porque tu espíritu no guarda rencor, pero eso no cambia la realidad. Te subestimaron por no entender el nivel espiritual en el que te mueves. No sabían que tu silencio era revelación, que tu sensibilidad era armadura, que tu ternura escondía una fuerza que viene de lo alto, que tu discernimiento era un don, no una opinión. Fuiste descartado por los que no supieron leer el idioma de tu alma, porque tú no hablas el lenguaje de la apariencia, hablas el lenguaje de la verdad. Muchos se acercaron a ti con una sonrisa y un corazón lleno de juicio. Te evaluaron por tus circunstancias, por tu apariencia, por tu nivel económico, por tu silencio. No vieron el oro espiritual que llevabas dentro. No percibieron que eras un elegido de Dios disfrazado de alguien común. Pero eso es lo que hace el cielo. Esconde los tesoros en vasijas humildes, para confundir a los sabios, para avergonzar a los orgullosos, para humillar al sistema que se basa en lo externo. Y ahora ese mismo sistema no sabe qué hacer contigo, porque el que parecía ser el más débil fue el más claro, el más firme, el más exacto. Te subestimaron porque no gritabas, porque no competías, porque no buscabas impresionar, y sin embargo tu presencia transformaba el ambiente. Tu forma de mirar, de caminar, de hablar con el corazón, dejaba una huella. Aunque no lo decían en voz alta, sentían que había algo en ti que los tocaba, que los inquietaba, que los hacía sentir desnudos frente a su propia falsedad. No era culpa tuya, era la luz que cargas, era la precisión con la que tu espíritu leía lo que ellos querían ocultar. Y por eso intentaron minimizarte, porque no podían controlarte, porque no podían engañarte, porque tu sola existencia representaba una amenaza para el mundo que habían construido sobre ilusiones. Te ignoraron no porque no valías, sino porque no podían soportar lo que representabas. Y tú, aunque dolido, seguiste caminando, con la frente en alto, con dignidad, con silencio, con fidelidad a lo que Dios te mostraba. No bajaste tu frecuencia para complacer a quienes no estaban listos para la verdad. Y eso es integridad, eso es obediencia, eso es la señal de un verdadero elegido. Ahora algunos de ellos te observan a la distancia, saben que no pueden acercarse como antes, porque tú ya no estás en el mismo lugar espiritual. Has crecido, has despertado, has activado tu autoridad. Ellos te dejaron en la versión antigua de ti, te enterraron como si fueras un capítulo olvidado. Pero lo que no sabían es que eras semilla, y las semillas no mueren, solo esperan su tiempo. Ahora estás floreciendo, ahora tu verdad resplandece, ahora tu precisión profética se confirma públicamente. Y ellos no saben cómo manejarlo. Algunos intentarán regresar con una cara distinta, disfrazando su curiosidad como respeto. Otros simplemente guardarán silencio, deseando nunca haberte juzgado. Pero tú no estás aquí para humillar.
Estás aquí para iluminar, para marcar diferencia, para enseñar incluso con el ejemplo, porque los verdaderos elegidos no buscan aplastar a quienes los despreciaron, buscan transformar con gracia. Pero eso no significa olvidar, no significa permitir que vuelvan a tratarte como antes, porque ahora sabes quién eres, sabes lo que cargas, sabes el nivel de conexión que tienes con el cielo. Elegido, ser subestimado fue parte del plan, porque mientras te ignoraban Dios te revelaba, mientras te rechazaban el cielo te cubría, mientras otros se burlaban de tu pureza, tú te convertías en un canal de precisión. No necesitas que te reconozcan para ser efectivo, pero tampoco tienes que minimizar lo que el Espíritu ha cultivado en ti. Es tiempo de caminar en plena conciencia de tu valor, no desde el ego, sino desde la honra, no desde el resentimiento, sino desde la claridad. Ya no necesitas convencer a nadie. Tu presencia, tu visión, tu palabra, lo hacen por ti. Y si aún sientes dolor por lo que viviste, está bien. No tienes que fingir que no dolió. Pero sí debes saber que todo eso se convertirá en combustible espiritual. Cada desprecio, cada burla, cada palabra hiriente, será transformada en impulso, porque Dios no desperdicia el dolor de un elegido. Lo transforma, lo santifica, lo redime. Y ahora, tú estás entrando en una temporada donde verás cómo ese dolor se convierte en plataforma, cómo tu historia se convierte en mensaje, cómo tu precisión será la llave que abrirá puertas que antes parecían cerradas para siempre. Te subestimaron, sí, pero esa subestimación te protegió, te mantuvo enfocado, te obligó a depender del cielo, te forzó a mirar hacia arriba cuando nadie a tu alrededor te extendía la mano. Y esa dependencia creó en ti una fortaleza sobrenatural, una convicción inquebrantable, un discernimiento que no puede ser comprado ni enseñado. Esa es tu corona. No la obtuviste por apariencia, la forjaste en el silencio, en la fidelidad, en la renuncia. Elegido, hoy te digo con toda autoridad espiritual, ya no necesitas demostrar nada, ya no tienes que explicarte, ya no debes preocuparte por convencer a quienes no tienen la capacidad de verte, porque el tiempo hablará por ti, tu fruto hablará por ti, y los mismos que te subestimaron serán testigos del cumplimiento de cada palabra que cargabas en tu espíritu. Elegido, hay algo que necesitas recordar. Dios siempre te habló, siempre, desde el principio. Desde antes de que tu mente pudiera interpretar lo que sentías, ya el cielo estaba comunicándose contigo. Lo hacía a través de sueños, silencios, señales, repeticiones, incomodidades. No era una voz audible muchas veces, pero era una certeza en tu pecho, una alarma en tu alma, una sensación que no podías explicar. Y aunque por años dudaste de ti, aunque pensaste que estabas confundido o incluso demasiado emocional, la verdad es esta: era Dios hablándote, alineándote, guiándote. Solo que aún no sabías descifrar su idioma. No se trataba de religión, no se trataba de fórmulas. Dios no te hablaba desde un púlpito, te hablaba desde la vida, desde las lágrimas que nadie entendía, desde la música que te estremecía, desde los números que se repetían a tu alrededor sin razón aparente, desde esas miradas que te daban paz o que te alertaban, desde las puertas que se cerraban justo antes de entrar, desde los lugares donde te sentías incómodo sin saber por qué. Todo eso eran mensajes, todo eso eran susurros, y aunque no tenías el vocabulario espiritual para entenderlo en su momento, ahora sabes que no fue imaginación, fue revelación. Dios te hablaba incluso cuando creías que Él estaba lejos. En las noches donde oraste sin recibir respuesta, Él estaba respondiendo en otro idioma. En los días donde gritaste por una señal, Él te hablaba a través del silencio, porque los elegidos aprenden a oír más allá del ruido, a sentir más allá de lo visible. Y tú estabas siendo entrenado para eso desde hace mucho tiempo. Aunque no lo sabías, Él no se calló. Solo te estaba enseñando a escuchar con el espíritu, no con los oídos. ¿Recuerdas esa intuición que te hizo cambiar de camino? Esa voz interna que te dijo no vayas y después descubriste que algo peligroso había pasado. Ese sueño que parecía absurdo pero días después se cumplió con exactitud. Ese pensamiento persistente que te sacaba de lugares donde aparentemente todo estaba bien. No eras tú imaginando cosas, era Dios hablándote. Era el mensaje de Dios plantado en lo profundo de tu espíritu, dándote dirección antes de que supieras que estabas siendo guiado. Porque Él no espera que entiendas todo para hablarte.
Él te habla para que empieces a recordar quién eres realmente. Los elegidos no necesitan que todo sea lógico. Ellos operan por discernimiento. Y ese discernimiento viene muchas veces, antes que la comprensión. Dios te hablaba para entrenarte a confiar más en lo que sentías que en lo que veías. Porque la fe de los elegidos no se basa en evidencias físicas, sino en conexión espiritual. Y aunque en tu entorno nadie hablaba ese idioma, aunque no podías explicarlo sin que te miraran raro, tú sabías que había algo más grande sucediendo, algo que te empujaba, que te guiaba, que te corregía con amor y precisión. Quizás creciste en un ambiente donde la voz de Dios no se mencionaba, o quizá la mencionaban, pero la distorsionaban, y eso te hizo cuestionarte muchas veces si lo que sentías era real. Pero hoy estás aquí escuchando esto, porque has despertado lo suficiente como para reconocer que no fue tu mente. Fue tu espíritu respondiendo a un llamado invisible, y aunque no lo entendías, tu alma sí lo entendía. Aunque no sabías qué hacer con lo que recibías, seguiste caminando con fidelidad, y eso tiene un valor incalculable en el reino, porque muchos quieren entender para obedecer, pero tú obedeciste sin entender, y eso es fe pura. Dios te hablaba incluso a través del rechazo. ¿Sabes por qué ciertas personas se fueron sin razón? ¿Sabes por qué algunos vínculos se rompieron justo cuando más los necesitabas? No fue coincidencia, fue dirección divina, porque había cosas que no podías ver con tus ojos, pero que tu espíritu ya percibía. Y aunque en ese momento sufriste, con el tiempo te diste cuenta de que era Dios protegiéndote, cerrando caminos que tú no sabías que llevaban a destrucción, apartándote de relaciones que solo alimentarían tu confusión. Usó el rechazo para redirigirte, y en medio del dolor, su voz seguía guiándote, incluso cuando caíste, incluso cuando tomaste decisiones equivocadas. Él no se alejó, su voz seguía allí, a veces como corrección, a veces como advertencia, otras veces como una ternura que no merecías pero que te abrazaba igual. Porque Él no se cansa de hablar con los que ama, y tú has sido amado desde antes del principio, has sido separado, elegido, llamado. Por eso su voz nunca dejó de buscarte, nunca dejó de perseguirte, porque Él sabía que aunque tu mente dudara, tu espíritu respondería, porque tú fuiste diseñado para reconocer la frecuencia del cielo. Ahora que estás más despierto, puedes ver las señales en retrospectiva. Todo lo que parecía casualidad, ahora brilla con propósito. Todo lo que ignoraste antes, ahora lo ves con ojos nuevos. Es como si una luz interna se hubiera encendido y empezaras a leer el lenguaje secreto de Dios en todas partes. Y eso no es una locura, es tu herencia espiritual, es parte de tu ADN celestial, es el fruto de años de búsqueda silenciosa, de lágrimas sin respuestas, de pasos guiados por fe ciega. Dios no solo te hablaba, te formaba, te moldeaba con su voz, y ahora esa voz se está convirtiendo en dirección consciente. Este es tu momento elegido, para empezar a escuchar con más intención, para afinar tus sentidos, para reconocer que no necesitas un templo para oír a Dios, porque su templo eres tú, su altar está dentro de ti, y su palabra está escrita en tu corazón. Si aprendes a confiar en esa voz serás imparable, porque esa voz es fuego, es espada, es escudo, es consuelo, es verdad, es precisión, y esa precisión, como ya sabes, te ha salvado muchas veces, incluso cuando no sabías que estabas en peligro. Así que deja de dudar de lo que sientes, deja de callar lo que percibes, deja de buscar aprobación para validar lo que Dios ya confirmó en lo íntimo. Él siempre te habló, y ahora, Él te dice, habla tú. Sé mi voz en la tierra, porque lo que tú sentiste antes de entenderlo, era mi palabra revelándose dentro de ti. Elegido, hay algo que el mundo no te dijo pero que el cielo siempre supo. Tú no estás aquí por accidente. No eres una pieza aislada en este gran rompecabezas de la existencia. No eres una historia suelta en medio del caos global. Eres parte de una profecía mayor. Una palabra que se soltó desde los cielos antes de tu nacimiento. Una misión escrita en el libro de Dios antes de que tu primer aliento llegara a este mundo. Todo lo que has vivido, cada dolor, cada revelación, cada batalla espiritual, ha sido parte del cumplimiento de esa profecía. Lo que sientes dentro, eso que arde en el centro de tu pecho sin razón lógica, es el eco de esa palabra eterna resonando en tus células. Es el llamado divino que despierta cuando el tiempo señalado por el cielo llega. Y ha llegado.
el tiempo en que los elegidos se activan, el tiempo en que se levantan aquellos que fueron preparados en el anonimato, tallados en el silencio, formados en el quebranto. Porque la profecía que te incluye no habla de fama ni de comodidad, habla de impacto espiritual, habla de verdad, de luz, de restauración. Y tú fuiste marcado para ser parte de eso. Mucho antes de que tus ojos se abrieran al dolor del mundo, ya tu espíritu conocía la guerra espiritual que te tocaría librar. Por eso has sentido que no encajabas. Por eso tu alma siempre sintió que estaba aquí para algo más. Y ese algo más no es una ilusión. Es parte de tu diseño profético. Hay pasajes sagrados escritos para este tiempo, donde se habla de un remanente, de un grupo separado, elegido, escondido hasta el momento de la manifestación. Tú eres parte de ese grupo, tú eres parte del cumplimiento de lo que fue decretado desde lo alto. Quizás nadie te profetizó esto. Tal vez creciste en un entorno donde nunca se habló de lo divino. O peor aún, donde se habló de Dios sin poder, sin fuego, sin verdad. Pero lo que está sucediendo ahora contigo no depende de una religión ni de un sistema. Depende del cielo. Y cuando el cielo llama, ninguna estructura humana puede detener la activación del que ha sido elegido. Lo que llevas dentro es más antiguo que cualquier doctrina, es más fuerte que cualquier trauma, es más real que cualquier opinión ajena. Es la chispa de una profecía que sigue viva. No eres el único, y eso es parte del misterio glorioso. En este mismo momento, miles de elegidos en distintas partes del mundo están despertando igual que tú. Algunos lo hacen en silencio, otros con lágrimas, otros con visiones, otros con dolor, pero todos respondiendo a la misma frecuencia, la frecuencia del llamado divino. Porque Dios está juntando a los suyos, no para formar una élite, sino para activar un ejército de luz que ya no necesita permiso para brillar, porque el tiempo de esconderse ha terminado. La profecía no puede seguir esperando, y tú fuiste escrito en ella. Todo lo que pareció insignificante en tu vida fue, en realidad, parte del plan perfecto para llevarte al centro de tu rol profético. La timidez que sentías era sensibilidad, la soledad era separación sagrada, la ansiedad era resistencia espiritual contra una identidad que aún no habías abrazado. Pero ahora que sabes quién eres, ahora que ves el cuadro más grande, ya no puedes seguir negando tu lugar en esta historia. Tú eres un capítulo vivo de una palabra eterna, y el mundo necesita lo que tú cargas. No porque seas mejor, sino porque fuiste preparado. Hay generaciones que te precedieron y oraron sin ver el cumplimiento. Hay voces proféticas que anunciaron este tiempo sin saber tu nombre, pero sabiendo que vendrías, que habría alguien que recogería las promesas, que activaría lo sembrado, que hablaría con la verdad sin temor. Y ese alguien eres tú. Dios escribió tu nombre en la línea de tiempo de su plan eterno. Y ahora que el momento ha llegado, no puedes seguir dudando de tu lugar. No puedes seguir viendo tu vida como una serie de eventos al azar, porque todo ha sido cuidadosamente orquestado para posicionarte aquí y ahora. Eres parte de una profecía que trasciende fronteras, idiomas, generaciones. Eres parte de una respuesta divina a una necesidad global. Tú no llegaste tarde, no te perdiste, no fracasaste. Estabas siendo alineado, estabas siendo activado. Estabas siendo protegido hasta el momento justo. Y ahora que estás despierto, tu responsabilidad es mayor. Ya no puedes vivir como si no supieras, porque ahora sabes, ahora reconoces la voz, ahora ves el diseño, y ahora sientes el peso sagrado de lo que implica ser uno de los elegidos. La profecía no se cumplirá sin tu participación. No se trata solo de ser espectador, se trata de caminar con convicción, de actuar con propósito, de hablar con fuego, de vivir con honra. Tú no fuiste llamado para seguir modas espirituales. Fuiste llamado para provocar transformación, para interrumpir la narrativa de oscuridad con la precisión de tu luz, para manifestar el carácter de Dios en cada rincón donde el miedo y la mentira han gobernado demasiado tiempo. Elegido, tú no eres un eco, eres una voz. No fuiste llamado para repetir lo que todos dicen. Fuiste enviado para recordar lo que muchos han olvidado. Porque la profecía que te incluye no es solo una promesa, es una estrategia, una misión, un encargo celestial, y el cielo cuenta contigo. No para que seas perfecto, sino para que seas obediente. No para que seas famoso, sino fiel. No para que seas adorado, sino para que señales al único digno de adoración.
El Dios que te formó te salvó y te está posicionando en esta hora. Así que no temas, no dudes, no te escondas, no te minimices. Eres parte de algo mayor. Tu historia está entrelazada con los planes eternos. Tus pasos han sido contados. Tus lágrimas han sido registradas. Tu llamado ha sido sellado. Y aunque el mundo no lo vea, aunque algunos aún no lo entiendan, tú lo sabes, lo sientes, lo reconoces. Esta es tu hora. Este es tu escenario espiritual. Esta es tu respuesta al eco de siglos de preparación. Elegido, eres parte de una profecía mayor. No mires atrás, no mires abajo. Mira al cielo. Camina firme. Y recuerda, cuando el cielo escribe un nombre, ni la oscuridad más densa puede borrarlo. Elegido, tienes que entender esto con todo tu ser. Tus palabras no son comunes, no son frases al azar, ni vibraciones sin sentido. Tus palabras llevan código, llevan vida, llevan dirección, llevan una unción que traspasa lo visible y penetra en lo invisible. Cada vez que hablas desde tu espíritu, algo se mueve en el ámbito espiritual. Algo se activa, algo se rompe, algo se libera, porque tu voz ha sido ungida para anunciar, para despertar, para restaurar. No importa si nunca te dieron un púlpito, si nunca te invitaron a un altar, si nunca te validaron con un título. Lo que tú tienes no lo otorga el hombre, te lo dio el cielo. Desde que eras niño, notaste que tus palabras tenían un efecto extraño. Decías algo y más tarde sucedía. Advertías a alguien y luego veías que lo que habías dicho se cumplía. O compartías algo con el corazón abierto y la gente se quedaba en silencio, tocada por algo que no sabían explicar. Eso no era casualidad, era tu poder profético activándose antes de que tú supieras cómo funcionaba. Era el mensaje de Dios fluyendo a través de ti, aun cuando tu conciencia todavía no lo comprendía del todo. Tu voz no es para entretener, es para liberar, es para señalar dirección, es para hablar verdad donde reina la confusión. Pero para que tu voz sea efectiva, primero debe ser obediente. Un elegido no habla por hablar, no malgasta su voz en juicios, chismes o quejas. Su boca es instrumento sagrado, es altar viviente. Y tú, elegido, estás llamado a cuidar tus palabras como si fueran fuego, porque de hecho lo son. Son fuego que quema estructuras mentales equivocadas. Son fuego que enciende corazones dormidos. Son fuego que consume las mentiras del enemigo. Cuando hablas desde tu espíritu, no desde la emoción ni desde el ego, algo se sacude en lo invisible, porque tus palabras llevan frecuencia, y la frecuencia que portas no es de este mundo, es la frecuencia del cielo. Por eso a veces cuando hablas, hay quienes se sienten incómodos, no por lo que dices, sino por lo que se activa cuando lo dices. Hay quienes se alejan sin saber por qué, simplemente porque tu voz les recuerda algo que están tratando de evitar. Eso no es tu culpa, eso es tu unción manifestándose. Tú no necesitas ser ruidoso para tener autoridad. Muchos de los profetas más poderosos no gritaban, declaraban. Y esa es tu herencia, declarar. Hablar con claridad, con precisión, con intención, con alineación divina. Cuando entiendes esto, dejas de desperdiciar tu energía en conversaciones vacías. Aprendes a discernir cuándo hablar, con quién hablar y cómo hablar, porque tu palabra es semilla, y no se lanza semilla en terreno estéril. Se siembra en corazones que estén listos. Y cuando lo haces, cuando siembras con fe, el fruto es inevitable. Elegido, hay personas que serán transformadas solo por escucharte. Ni siquiera necesitarán un abrazo, una prédica o una larga explicación. Bastará con que digas una palabra con intención divina, y su vida comenzará a cambiar. Porque lo que sale de tu boca no es solo sonido, es palabra viva, es palabra con propósito, es palabra que atraviesa el alma. Eso es lo que te hace tan especial. Por eso el enemigo ha intentado silenciarte tantas veces, a través de la vergüenza, del rechazo, de la duda, porque él sabe que si tú comienzas a hablar desde tu posición de autoridad espiritual, muchos serán liberados. ¿Recuerdas cuando dudaste de ti? Cuando pensaste que lo que sentías decir no tenía valor, cuando callaste por miedo al ridículo o a la burla. Ese fue un intento de apagar tu voz, porque tu voz es peligrosa para las tinieblas. Tu voz recuerda a otros lo que su alma ya sabía pero había olvidado. Tu voz no viene sola, viene acompañada de la presencia de Dios, y esa combinación es imparable. Por eso ahora, en esta etapa de tu vida, el cielo te llama a recuperar tu voz,
a usarla con intención, a no temer más, a hablar. No se trata de gritar ni de convencer, se trata de declarar desde lo que ya sabes que es verdad. A veces será una palabra de consuelo, otras veces será una advertencia, otras, una corrección, y otras simplemente será silencio cargado de sentido. Pero en todas esas formas tu palabra tendrá poder, porque tú no hablas como los demás. Hablas desde una dimensión espiritual distinta. Hablas desde el lugar secreto donde Dios te revela lo que no todos ven. Tienes que entender algo sagrado. Cuando tú hablas, el cielo respalda, porque no estás inventando. Estás repitiendo lo que oíste en el espíritu. Estás poniendo voz a lo que Dios susurró en lo oculto. Por eso no puedes permitirte hablar desde la herida, desde la ira, desde la necesidad de ser validado. Tienes que hablar desde la fuente, desde la intimidad, desde la obediencia, porque ahí es donde tu voz tiene más poder. No es volumen lo que da autoridad, es alineación, y tú has sido alineado para esta hora. Elegido, tus palabras abren caminos, crean atmósferas, liberan destinos, pero también pueden destruir si no son guiadas por el Espíritu. Por eso Dios te ha entrenado tanto, por eso hubo temporadas de silencio, para que aprendieras que hablar no siempre es lo más importante, sino saber cuándo hablar y qué decir. Y ahora que tu oído espiritual está más despierto, ahora que tu discernimiento está más afinado, es tiempo de que uses esa voz como el instrumento sagrado que es. Hay personas esperando tu palabra, gente que ni siquiera sabe que necesita lo que tú portas. Y tú estás aquí para abrirles los ojos. No desde la prepotencia, sino desde la verdad, desde el amor, desde el fuego puro, desde esa claridad que solo los elegidos llevan. Porque tu precisión no está solo en lo que ves, está también en lo que dices. Cada palabra tuya puede ser una llave, una semilla, un despertar. No te calles más. Esta es tu activación profética. Empieza a hablar como quien ha sido enviado, como quien ha sido marcado, como quien ya no pide permiso para manifestar la verdad. Porque tú, elegido, fuiste diseñado para hablar con poder, con fuego, con luz, y cada vez que lo haces, el cielo se manifiesta.